QuickBooks Online, cheques y formularios de gastos 2025. Prepárense y un poco de café, porque estamos aprendiendo a ahorrar tiempo con QuickBooks Online, espacio, porque estamos en la nube y, por lo tanto, no necesitamos libros de contabilidad en todas partes. Así que estamos ahorrando todo el tiempo de espacio con QuickBooks Online. 2025 estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de muestra gratuito disponible para todos los que buscan un resultado que tenga .com, y la URL de él, siendo el propietario de QuickBooks, lo que nos da un poco más de seguridad de que estamos en una ubicación agradable y legítima. Estamos en el archivo de la empresa de muestra, los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo los estados financieros, como lo hacemos cada vez con los informes a la izquierda. Luego vamos a ir a los favoritos y hacemos clic derecho en ese balance, uno de los favoritos. Vamos a abrir en una nueva pestaña, clic derecho en las ganancias y pérdidas, también conocido como estado de resultados, también se abre en una nueva pestaña. Pestaña a la derecha donde se encuentra ahora ese balance, cerrando la hamburguesa para una mejor visualización, cambiando el rango para un periodo de tiempo de 2 años. 10.124, toque 12, 3.125. Para que pueda seleccionar el menú desplegable, elegir años, ejecutarlo para actualizarlo, y tenemos 2024-2025 uno al lado del otro. Vayamos a la pestaña de la derecha. Cierra la mano. Bogey de nuevo, de modo que podemos bogey con un cambio de rango, 10.124, pestaña, 1231, a 5, seleccione el menú desplegable. Lo queremos dentro de años otra vez. Ejecútelo para actualizarlo. Teniendo en cuenta que no hay nada en 2025 en este momento, a principios de 2025, excepto por esos $34 que incluyen la información que habíamos ingresado en presentaciones anteriores. Porque estamos actualizando los datos cada vez. Entonces, si desea seguir, puede actualizar los datos para que se restablezcan, posiblemente teniendo que abrirlos en la ventana de incógnito para que no guarde los datos con cookies. De lo contrario, lo más probable es que esté bien si tiene esos datos previos allí. De todos modos, vayamos a la primera pestaña en la que ahora vamos a estar pensando. Seleccionemos el menú desplegable de la sección de proveedores. Así que hemos estado mirando los formularios en la sección de proveedores. Analizamos el formulario de factura, el aumento de las cuentas por pagar, el pago de facturas. Paga las cuentas por pagar, la orden de compra, una solicitud de inventario. Ahora volvemos al pan y la mantequilla del ciclo de gastos, que es en esencia un formulario de cheque. Y la razón por la que digo que es un formulario de cheque es porque ese es el formulario que debería venir a la mente, generalmente cuando tenemos una disminución en la cuenta corriente. Ahora me doy cuenta de que en estos días, no solemos emitir cheques físicos, aunque habrá algunos negocios que todavía insisten en hacerlo, porque hay propietarios que todavía se sienten cómodos con los cheques en papel, pero cada vez más tenemos transferencias eléctricas en línea, pero todavía podemos pensar en ello como un tipo de formulario de cheque. Si el formulario de cheque es el formulario que va a disminuir la cuenta corriente, como ocurre con nuestros formularios de entrada de datos. Entonces, en otras palabras, cuando pensamos en un formulario de tipo cheque, podemos pensar nuevamente en el lenguaje normal, que sería un cheque físico real en papel que imaginamos darle a alguien. Pero cuando hacemos la entrada de datos en QuickBooks, estamos pensando en el formulario de entrada de datos que se utiliza para crear la transacción que va a impactar los estados financieros, siendo el formulario de cheque el que va a disminuir, en esencia, la cuenta corriente. Dicho esto, hemos visto que hay varios tipos de formularios de cheques que intentan darnos más información. Hay pros y contras de QuickBooks usando estos diferentes tipos de formularios de cheques. La ventaja es que solo con el formulario utilizado, obtengo más información sobre la transacción. La desventaja es que ahora tengo todos estos formularios diferentes que en realidad son solo disminuciones de la cuenta corriente, lo que podría haber hecho con un solo formulario, simplificando el proceso. En otras palabras, tenemos un formulario de cheque que es básicamente lo mismo que un número de cheque. Tenemos un formulario de gastos que es, en esencia, un formulario de cheque que no tiene el número de cheque. Hemos visto el formulario de pago de facturas, que es un formulario de cheque que paga específicamente las cuentas por pagar. Y también analizamos la idea de que teníamos el pago del impuesto sobre las ventas utilizando un widget, que también será un formulario de cheque, por lo general, que será especial, pagando el impuesto. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir. Si voy al balance general de aquí, y entramos en la cuenta corriente de 2024 profundizando en esos datos para llegar, en esencia, al libro mayor general, que llaman el informe de transacciones, nos da nuestro buen impuesto sobre las transacciones. Tipos aquí,
Recuerde que la cuenta corriente es donde va a tener más tipos de transacciones que cualquier otra cuenta. En otras palabras, la cuenta corriente es el alma de la empresa, por lo tanto, está integrada en todos los demás ciclos, mientras que todos los demás ciclos están especializados en un área en particular, por lo tanto, puede tener muchos menos tipos de transacciones que van a suceder. Así que fíjate que cuando estás en la cuenta corriente, pensarías que puedes desglosar los aumentos y disminuciones de la cuenta corriente, al igual que lo hace ese banco, que básicamente solo son aumentos en forma de depósito, y las disminuciones en forma de cheque. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. Tenemos los depósitos aumentando, pero luego en las disminuciones, tenemos este que está disminuyendo. A eso se le llama formulario de pago de facturas, pero es básicamente un formulario tipo cheque, como puede ver en la descripción, y eso nos dirá que está pagando las cuentas por pagar. Puedes ver el otro lado aquí yendo a las cuentas por pagar, ¿verdad? Y luego tienes el pago, tienes un formulario de gastos, que es como un formulario de cheque, pero no tiene un número de cheque. Ese es posiblemente el más común para muchas empresas modernas, que ya no usan una chequera. Tiene un cheque real, que es el mismo tipo de formulario, en la cuenta corriente, pero tiene un número de cheque. Tienes el pago del impuesto sobre las ventas que, de nuevo, es un tipo de forma de cheque, en esencia, que disminuye la cuenta corriente, pero es para pagar el impuesto sobre las ventas y así sucesivamente. Eso significa que cuando se desea ordenar por estos datos, que a menudo se sabe algo que se puede hacer, se puede filtrar por esa información, por ejemplo. Y la forma común de filtrar es por tipo. Así que aquí está por tipo de transacción. Así que podemos filtrar por tipo de transacción y luego buscar que sea igual a, y luego tendría que seleccionar varios de estos elementos en lugar de solo uno, si quiero ver las disminuciones, ¿verdad? Aquí está el formulario de cheque, aquí está el pago de la factura de la tarjeta de crédito, ya sabes, los gastos, y así sucesivamente. Así que tengo que hacerlo, ese es el problema. Si quiero filtrar todo esto a las disminuciones, tengo que elegir todos los diferentes tipos de formularios de cheques, lo cual es un poco molesto. Pero en el lado positivo, si solo miro el formulario real, básicamente puedo saber lo que está haciendo la transacción. Así que voy a decir, guardar y salir sin guardar. Auge. Muy bien, volvamos a la primera pestaña. Vamos a pulsar el botón más de nuevo. Así que veamos la diferencia entre un formulario de gastos y un formulario de cheque. Ahora, el formulario de cheque es lo más fácil, y esto es, ¿qué pasa si está tratando de automatizar su sistema de contabilidad? ¿Qué le gustaría que le diera a su cliente mediante transferencias electrónicas? Porque entonces pueden automatizar el sistema con formularios de cheques y obtener mucha más información, y usar los feeds bancarios de manera óptima si todavía están emitiendo cheques físicos, con lo que, nuevamente, muchos tipos de empresas más antiguas se sienten cómodas. Eso les funciona. Sienten que es la forma más segura. Tienen un rastro de papel, tienen una cosa física. Así que a veces va a ser difícil tratar de conseguir que algunas personas se dediquen a las transferencias electrónicas, y tal vez puedas tener una especialidad en esa área en la que todavía te ocupes de los cheques físicos. El problema con los cheques físicos, sin embargo, es que no podemos esperar hasta que se liquide en el banco para registrar la transacción. Nos vemos obligados a hacer un sistema de contabilidad de servicio completo, porque queremos hacer un seguimiento de los cheques pendientes. Entonces, cuando realmente escribimos físicamente el cheque, ya sea que los escribamos a mano, o los imprimamos desde un archivo de Kickbox, quiero crear el formulario de cheque cuando escribimos el cheque para poder rastrear si se liquidó en el banco, mientras que los formularios de gastos serán para las transferencias electrónicas, que puedo ingresar en el momento en que realmente pague algo. Sin embargo, es mucho más fácil, y tengo más seguridad simplemente esperando hasta que se liquide el banco. No más seguridad, pero sí más seguridad que con un formulario de cheque. Porque el plazo de tiempo en el que escribo una transferencia electrónica y se liquida en el banco solo va a ser de 1 a 3 días, mientras que si escribo un cheque físico, el tiempo de respuesta va a ser, ya sabes, podría ser de semanas a meses antes de que el cheque realmente se liquide en el banco. Eso significa que este formulario de gastos de transferencias electrónicas me da la información para automatizar el proceso con las fuentes bancarias, que va a ser la forma más rápida de ahorrar tiempo para la mayoría de las pequeñas empresas. Así que un resumen rápido en nuestro diagrama de flujo aquí. Recuerde, estamos en el lado del proveedor de las cosas en el ciclo. Este es, por cierto, el diagrama de flujo de escritorio. Lo estoy usando para fines en línea, porque es un diagrama de flujo, todos los sistemas de contabilidad son básicamente iguales. Solo nos está dando las flechas para que podamos ver lo que está sucediendo.
Entonces, si estoy usando los feeds del banco, tengo que pensar en cómo va. Para integrar. Y quieres pensar en ello por ciclos. ¿Cómo se va a integrar en el ciclo del proveedor, el ciclo del cliente, el ciclo del empleado? Recordando que el ciclo del proveedor suele ser el ciclo más fácil de integrar. Entonces, si puedo decir que voy a hacer todas las transferencias electrónicas, por todo pago la factura de servicios públicos, la factura del teléfono, y así sucesivamente. Entonces podría usar un formulario de tipo cheque en lugar de un formulario de tipo de pago de facturas, no ingresar físicamente la transacción cuando realizo el pago, sino esperar hasta que se liquide en el banco, y depender del banco básicamente por completo para crear nuestro sistema de contabilidad. No tenemos tanta seguridad al hacer eso, porque realmente, para un sistema de contabilidad completo, queremos ingresarlo y luego el banco lo ingresa y luego nos conciliamos dándonos un control interno. Sin embargo, es mucho más fácil dejar que el banco lo haga y luego incorporarlo al sistema, y eso ahorrará tiempo y, con suerte, nos dará la información que necesitamos para los informes financieros e impuestos de fin de año. Así que veamos cómo se vería básicamente si entramos en la pestaña Transacciones aquí. Ahí es donde se encuentran nuestros feeds bancarios. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar el bogey de mano. Estamos en la primera pestaña, la pestaña Transacciones. Tienes tu cuenta corriente aquí. Así que esto es lo que yo llamaría el limbo de la alimentación bancaria. Y lo que va a entrar aquí desde lo que yo llamaría el limbo de la alimentación bancaria va a ser desde el lado disminuido de las cosas, el monto del pago. Si se tratara de una transferencia electrónica o un cheque, tendríamos que va a ser la fecha. Ahora, si fue un cheque, la fecha va a ser muy posterior a la fecha en que realmente emitimos físicamente el cheque. Pero si se trata de una transferencia electrónica, será muy cerca del día en que realmente hicimos el pago. Por eso funciona bien para las transferencias electrónicas. Y si se trata de una transferencia electrónica, es posible que tengamos información en el memorándum. A menudo, hacemos que la información de la nota no sea específica o perfecta, pero a menudo nos dará la información necesaria para determinar a quién pagamos con la transferencia. En otras palabras, vendrá a Verizon, si se tratara de una factura telefónica, que sabrá, quien quiera que sea nuestro espectro o lo que sea nuestra compañía de cable en el memorándum, podemos tomar esa información y usarla para darnos la única pieza clave de información que no conocemos para registrar la transacción. Esa va a ser la categoría también conocida como la cuenta, como gastos de teléfono, gastos de servicios públicos, etc. Y nos va a dar la información que no necesariamente necesitamos para registrar la transacción, pero que deberíamos poner en marcha para que podamos rastrear más información si lo necesitamos, es decir, el beneficiario o, en este caso, el proveedor al que le pagamos el dinero, para que podamos rastrear por artículo del proveedor. Así que primero pensemos en ese formulario ingresándolo de esta manera. Ingresemos a un formulario de cheque, y veamos los campos de transacción en él. Así que voy a ingresar un cheque esta vez que va a tener un cheque físico real con un número de cheque, y vamos a decir que vamos a pagarlo para hacer un proveedor. Digamos que Verizon. Así que puedo inventarlo a medida que avanzamos, podemos ver todas las piezas que se juntan, Verizon. A eso es a lo que le vamos a pagar de nuevo, y va a salir de la cuenta corriente. Así que solo tenemos dos cuentas aquí, la cuenta corriente y la cuenta de ahorros. Por lo general pagaremos con la cuenta corriente. Lo haremos en 1-3. Está bien. Ahora, observe que tenemos un número de cheque aquí, pero si estamos emitiendo cheques físicamente, entonces puede escribir el cheque a mano, incluso, pero también desea ingresarlo cuando escriba el cheque, y el número de cheque aquí debe coincidir con el cheque físico real que está emitiendo. Si está utilizando impresoras para imprimir los cheques de Kickbox, porque todavía tendrá que comprar los cheques físicos, que estarán en papel con números de cheques prenumerados, que es un control interno, que luego tiene que poner en la impresora e imprimirlos una vez que cree los cheques, que puedes hacer aquí, e imprimir más tarde. A menudo, es útil imprimirlos más tarde si lo estás haciendo, porque entonces puedes imprimirlos todos a la vez, ¿verdad? Puedes escribir un montón de cheques y luego imprimirlos, con suerte, de una sola vez. Siempre que tenga las comprobaciones correctamente orientadas en las etiquetas de la impresora, no vamos a agregar etiquetas aquí. Luego tenemos las categorías. Una vez más, tienes los dos tipos de categorías. Tenemos la categoría aquí, y luego están los artículos, al igual que vimos con el formulario de factura, notando que este formulario de cheque se parece mucho al formulario de factura, excepto que en lugar de aumentar las cuentas por pagar, estamos disminuyendo el activo de la cuenta corriente. Por lo tanto, podríamos ponerlo en una categoría de detalle, que nos da la cuenta, como servicios públicos, teléfono, etc., o una cuenta de activo como propiedades, planta y equipo. Y luego, si se tratara de inventario, tendríamos que agregar el artículo de inventario para comprar el inventario de abajo.
Así que imaginemos que aquí va a estar en el categoría. Ahora, una vez que hayamos ingresado esto un par de veces, la próxima vez que escriba un cheque a Verizon, lo más probable es que guarde los datos de la transacción. Y eso es parte del proceso de memorización que ocurrirá aquí. También sucederá dentro de los feeds del banco. Con suerte, podemos hacer que las reglas de alimentación bancaria automaticen totalmente este proceso. Muy bien, vamos a decir que fue por, digamos, solo $100. Luego podríamos, una vez más, hacerlo facturable y agregar un cliente. ¿Por qué haríamos eso? Justo como vimos con el proyecto de ley. Podríamos hacer eso para incluir esto en una factura. En otras palabras, podría decir que estoy cargando este gasto telefónico que tuve aquí a una factura en particular a un cliente. Lo más probable es que lo hagamos con el rendimiento de la gasolina que estamos utilizando, o los suministros que estamos comprando para un proyecto en particular para un cliente en particular. De modo que cuando creo la factura para el cliente, puedo incorporar los gastos reales a la factura y, posiblemente, tener algún tipo de sistema de margen de beneficio para mis ingresos. Así que hablamos un poco de eso con el proyecto de ley, así que no volveré a hablar de eso aquí. Y luego, abajo, tenemos el memorándum. Podemos agregar archivos adjuntos. Por lo tanto, si está comprando algo como una propiedad, planta y equipo, es posible que desee agregar el archivo adjunto, porque es posible que desee dárselo a su contador al final del año, y darle todos los detalles que necesite para ponerlo, como los programas de depreciación. De lo contrario, es posible que no lo necesites, porque tienes un buen registro de auditoría de al menos el cheque físico que se está emitiendo, o si es una transferencia electrónica, con la transferencia electrónica que se está realizando, eso te da un registro de auditoría bastante bueno, porque te da la transferencia así como los datos de la transacción. Podemos cancelar, ahorrar, podemos imprimir el cheque. Podemos pedir cheques. Podemos hacer que vuelva a ocurrir. Podemos evitarlo aquí. Luego tenemos el Save and Close, o el Save and New On to Record It. ¿Qué va a hacer esto cuando lo grabe? Va a disminuir la cuenta corriente, y la otra parte va a ir al gasto del teléfono. Y, por cierto, veamos eso aquí en una entrada de diario. Imaginemos que hicimos un formulario de cheque. ¿Cuál es el asiento del diario para un formulario de cheque? En nuestra transacción simple, voy a poner 50,000 en efectivo. Esto es solo nuestro, para que podamos verlo de una manera más transparente. Menos 50.000, lo que sucedería desde el punto de vista de una entrada en el diario, tendríamos los gastos. Voy a llamar genéricamente gastos de $100 en el débito, y el otro lado va a ser el efectivo, que va a bajar con un crédito, y si publico ese efectivo baja con un crédito, ¿verdad? Y luego tenemos el gasto, contabilizado genéricamente en gasto, que es parte del estado de resultados, sube con un débito, y luego los ingresos menos los gastos reducirían el ingreso neto. Así que los ingresos netos bajaron, y seguimos estando en equilibrio antes de que nos mantengamos en equilibrio después. Veámoslo en QuickBooks, así que ahora vamos a publicarlo, guardar, cerrarlo y comprobarlo. Vayamos al balance general y lo ejecutaremos para actualizarlo. Y luego, si entro en esta cuenta de cheques, profundizo para ver la cuenta de cheques. Ahí está nuestro formulario de cheque, 71. Vamos a entrar en ese artículo, boom. Y ahora tenemos a Verizon. Ahí está nuestro cheque. Cerremos esto de nuevo y subamos y regresemos. Y luego el otro lado está en el estado de resultados. Y desplácese hacia arriba, ejecutémoslo para actualizarlo. Y luego, en 2025, que deberíamos ver, ese que llega, está el teléfono de $100. Boom y bam. Así que ahí, por alguna razón, es tu selección, no está bien. Solo voy a decir que eso es lo que vemos allí. Ahí lo vemos. Lo veo. Bien. Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, si vuelvo a la primera pestaña, ¿qué va a pasar con los feeds bancarios? Bueno, si se trata de un cheque físico, entonces esta información fue traída al banco desde lo que yo llamo el limbo de la alimentación bancaria. Si se trata de un cheque físico, ya emitimos el cheque. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue aquí? ¿Lo va a grabar 2 veces? Y no, ojalá no lo grabe 2 veces. En cambio, lo que va a hacer es decir, oye, mira, veo que ya escribiste el cheque. ¿Cómo lo sabe QuickBooks? Debido a que puede coincidir con el número de cheque que escribimos y la fecha con bastante facilidad, y la cantidad en dólares entre esas 3 cosas, QuickBooks debería poder determinar con suerte que podemos hacer coincidir eso con el cheque que emitimos. Entonces, cuando usamos las fuentes bancarias en este sistema, las usaríamos como un cheque para mostrar que la transacción realmente se ha liquidado. Entonces, en otras palabras,
Si estamos emitiendo cheques físicamente, tenemos el problema adicional de la compañía telefónica que vuelve a nosotros y nos dice, no nos pagaste. Y luego tendríamos que decir, está bien, vamos a ver qué pasaría si eso sucediera. Yo entraría aquí e iría a mi centro de gastos, y luego podríamos ir a los proveedores y puedo decir, está bien, déjame buscar a Verizon aquí abajo. Verizon. Ahí está lo que acabamos de agregar en la parte inferior. Y entonces puedo decir, mira, veo que escribí un cheque aquí mismo. Eso es justo aquí. Así que he escrito un cheque, pero luego tenemos el problema adicional de, ¿el cheque se cobró o no? Porque tal vez se perdió en el correo. ¿Cómo puedo comprobarlo? Bueno, entonces tengo que revisar mis feeds bancarios, o posiblemente conectarme en línea para ver si se liquidó en el banco. Si despejara el banco podría decir, oye, mira, despejó el banco. Alguien cobró el cheque. O si no salió del banco, podría decir, no lo sé. Escribimos el cheque. Lo enviamos. Se perdió en el correo. Y entonces la pregunta es, ¿deberíamos evitarlo y escribir otro? Muy bien, vamos así. ¿Qué pasa con el lado de los gastos? Si un formulario de gastos va a tener un aspecto muy similar, si presiono el botón más en la parte superior del botón nuevo, veamos un formulario de gastos en comparación, cerrando y digamos que va a ser solo de un proveedor genérico. Por lo tanto, es un formulario de gastos. Lo vamos a hacer, pero se va a parecer mucho a un formulario de cheque, ¿verdad? Va a disminuir la cuenta corriente. Va a tener. Lo haremos en la misma fecha. Hagámoslo un día después. Forma de pago, gasto, efectivo. Entonces, ahora tenemos un campo agregado, porque el formulario de cheque asume que escribimos un cheque físico. Pero aquí tenemos los diferentes tipos de transacciones que podría ser, lo que realmente no va a afectar la grabación, pero podría darnos otro campo de entrada de datos, y podríamos tener que agregar uno y decir, esto es electrónico, o algo así como esa transacción, porque la estamos pagando electrónicamente, digamos, y luego podríamos tener un número de referencia, si tenemos uno, y luego, una vez más, tenemos las categorías y los artículos. Hagamos un artículo esta vez, solo por el bien de las comparaciones. Si tengo un artículo que es 1, ese es un momento en el que, o una de las veces en las que, incluso si estoy usando un formulario de gastos y transferencias electrónicas, es posible que aún tenga que ingresar físicamente la transacción cuando ordeno el artículo de inventario, si estoy usando un sistema de inventario perpetuo. Porque voy a tener que rastrear el artículo que estoy comprando, no solo en dólares, sino en unidades, lo que el banco, por supuesto, no puede hacer eso automáticamente, ¿verdad? El banco no sabe cuántas unidades de artículo compraste. Así que llamemos a este artículo un artículo genérico 1. De nuevo, vamos a copiar eso, y luego va a ser necesario crearlo como elemento genérico 1. Va a ser un artículo de inventario. Así que diremos que nuestra cantidad disponible es 0, y diremos, a partir de aquí, el punto de reorden en 0. Digamos que va a ir a la cuenta de inventario. Y vamos a decir que va a ser el elemento de descripción 1. Vamos a decir que los vendemos por, digamos, 150 esta vez. Y digamos que se aplica el impuesto sobre las ventas. Vamos a comprarlos por, digamos, 75, así que los vamos a comprar por 75, ¿qué estamos haciendo ahora? Los estamos comprando. Estamos comprando el inventario por $75 cada uno. Vamos a salvarlo. Y digamos que compramos 3 de ellos ahora, solo por cantidad. Así que eso equivale $2,225 que vamos a gastar. Entonces, ¿qué va a hacer esto cuando lo compremos? Ahora, permítanme mostrarles en un formulario aquí. Lo mismo ahora tenemos un formulario de gastos. Así que este es un formulario de gastos, y estamos comprando inventario. Voy a eliminar este. ¿Qué va a hacer este? Va a decir, bueno, la cuenta corriente todavía va a bajar. ¿Y esto fue por cuánto era? 225. Es decir, menos 2 a 5. Pero la otra parte va a ir al inventario, una cuenta de activos en lugar de una cuenta de gastos. Así que ahora tenemos el inventario subiendo y el efectivo bajando. Ojalá lo haya hecho bien, ¿verdad? Así que el inventario sube, el efectivo baja. Ahora, este inventario necesito, no solo la cantidad en dólares aquí, sino también el libro auxiliar de las unidades de inventario. Vamos a verlo. Así que si vuelvo por aquí, voy a decir, está bien, vamos a publicarlo, guardarlo y cerrarlo. Vayamos al balance y diremos que hay que ejecutarlo para refrescarlo. Entremos en esa cuenta de cheques para el boom de 2025, ahí está nuestro formulario de cheques.
¿Dónde está el inventario en el que estoy? Oh, ahí está. Lo refresqué por alguna razón. Así que ahí está el cheque y ahí está el gasto, ambos son disminuciones, así que están haciendo, en esencia, lo mismo. Si entro en él, ahí está nuestro formulario de gastos, cerrando eso. Vamos atrás y ahora vamos a entrar en el otro lado, que no está en el estado de resultados, porque tuvimos que hacer una cosa de devengo, comprar inventario. Así que entremos en ese inventario. Auge. Y ahora tenemos el artículo de inventario que compramos. Valor de inventario. Vamos. Así que ahí está. Así que ahí está el 225, así que aumentó aquí. Muy bien, volvamos a la parte superior y miremos el libro mayor secundario. Solo para tener una idea del libro mayor secundario, hablaremos más sobre el inventario más adelante. Pero para eso, voy a ir a los informes del lado izquierdo. Escriba en el resumen de valoración de inventario. Búscate ese. Hagámoslo. Voy a ir a partir de fin de año, 1230, 125, ejecutarlo para actualizarlo, y pueden ver ahora que tenemos las 3 unidades de los artículos de inventario, dándonos el número o unidades de inventario y los valores en 821, 25 que deberían vincularse a lo que está en nuestro balance. 821, 25 está bien, entonces si vuelvo a la primera pestaña y vuelvo a mis transacciones. ¿Cómo encaja eso en los feeds del banco? Bueno, si todavía tuviera que ingresar físicamente la transacción yo mismo, porque estaba comprando inventario y por lo tanto, quería rastrear las unidades de inventario, entonces, al igual que el formulario de cheque, esta información se extraería de las fuentes bancarias, y simplemente la cotejaría con el cheque que ya escribí, o el formulario de gastos que ya escribí, y no registraría nada nuevo, pero nos ayudaría con la conciliación bancaria, que sigue siendo importante para nosotros. Pero ¿qué pasaría si tuviera si estoy pagando a la compañía de alquiler, y voy a pagar básicamente con los alimentadores del banco? Entonces, si lo pagué con los feeds del banco, puedo decir, está bien, entremos en y digamos que solo va a ser una categoría. Ahora observe que esto no parece un formulario de gastos, pero tiene toda la información, en esencia, para un formulario de gastos. Por lo tanto, el proveedor suele ser algo así como en el memorándum donde pone un alquiler. Así que solo diremos que lo haremos genéricamente un lugar de alquiler, pero por lo general tendría el nombre de nuestro o de quien pagamos, porque era una transferencia electrónica. Y luego la categoría va a ser alquiler o arrendamiento, gasto, digamos. Y luego podemos seleccionar el producto o servicio si queremos que sea facturable y así sucesivamente. Y básicamente, eso es todo. Ahora, también podríamos hacer una regla para que pueda salvarlo en el futuro. Hablaremos más sobre eso en los feeds del banco. Pero fíjense que esta transacción va a registrar algo nuevo en los estados financieros, mientras que las dos anteriores tendríamos que coincidir, yo lo haría coincidir con lo que ya hicimos. Así que echemos un vistazo a este. Este sucedió en 1.3. Así que 1.3 alquiler frente a añadirlo. Y luego vayamos al balance general y revisemos ese, solo para ver que es la misma forma, vayamos a él. Y por eso voy a decir que en 1.3, vamos a refrescarlo de nuevo. Así que aquí está en el lugar de alquiler. Por lo tanto, solo quiero señalar que esto registró el mismo formulario de transacción y gasto. Si entro en él, no se va a aparecer a la transacción de la tarifa bancaria. Parece un formulario de gastos completo, ¿verdad? Parece que el formulario de gastos completo lo haría normalmente. Y el otro lado, por supuesto, se fue por encima, si subo y regreso, se fue a la cuenta de pérdidas y ganancias. Si me vuelvo a encontrar con eso en algún lugar del alquiler. Así que fue aquí, al alquiler aquí, así que registró la transacción. Así que esa va a ser la idea general con los formularios de gastos. Entonces, vuelvo a la primera pestaña, presiono el botón más, la idea general con los formularios de gastos. Cada formulario que disminuye la cuenta corriente se puede considerar genéricamente como un formulario de tipo cheque, pero es posible que tenga nombres especiales que ayuden a determinar qué es exactamente la transacción. Uno de ellos es el formulario de gastos, lo que básicamente, generalmente significa que tiene una transferencia electrónica en lugar de un cheque físico. El mismo formulario, simplemente no tiene el número de cheque. Y recuerde que si tiene cheques físicos que está emitiendo, desea ingresar las transacciones cuando escribe el cheque, porque necesita rastrear los cheques pendientes en cuanto a cuando se liquidan en el banco. Ese va a ser un componente crítico. Pero si realiza transferencias electrónicas que desea,
Puede esperar hasta que las transacciones se liquiden en el banco y usar las fuentes bancarias para registrarlas. Eso va a ser una gran parte de la automatización. Lo cual es algo que muchos tenedores de libros pueden hacer, y proporcionar valor sacrificando un poco de seguridad, y un poco del sistema de contabilidad de doble entrada, un poco de controles internos por la simplicidad, de básicamente construir sus libros desde la cuenta bancaria. Sin embargo, no podrá hacer eso posiblemente con ciertas transacciones que aún necesitan un componente de acumulación, como cuando se trata de la compra de inventario, y realiza un seguimiento de ese inventario en un sistema de inventario perpetuo, dentro del sistema de contabilidad. Así que lo siguiente que va a pasar con esto es que vas a tener que hacer las conciliaciones bancarias. Hablaremos de conciliar en un momento futuro, pero el efectivo va a ser muy importante en el alma de la empresa. La conciliación de efectivo nos da seguridad sobre todo el ciclo contable. Si creas todos tus libros desde el banco, la conciliación será extremadamente fácil. Pero sigue siendo necesario para que no tenga transacciones duplicadas o transacciones perdidas, y si realmente emite cheques físicos o tiene que hacer más de un proceso de acumulación, aún tendrá que conciliar, tal como lo haría normalmente bajo un sistema de contabilidad, sería un poco más complejo. Así que hablaremos más sobre eso en futuras presentaciones. Y fíjense que cuando están rastreando los formularios de cheques, si voy al centro de gastos de aquí, si están pagando como la compañía telefónica, como hablamos antes, probablemente no van a necesitar entrar aquí tanto porque no están rastreando las facturas. Normalmente, estás aquí haciendo un seguimiento de las facturas. Si acabas de pagar con un gasto o un cheque, entonces puedes ir aquí y puedes ordenar por los formularios de cheques, el formulario de gastos, boom, y filtrar y ordenar por el gasto si quieres buscarlos. O si un proveedor, como si te hiciera una pregunta, como, ¿nos pagó? Por otra parte, podemos ir a ese proveedor en particular aquí y decir, bueno, le pagamos con un cheque o un formulario de gastos. Si les pagamos con un formulario de gastos, estamos bastante seguros de que se liquidó en el banco porque hicimos una transferencia electrónica. Si les pagamos con un formulario de cheque, tenemos la pregunta adicional de, le aclaró al banco que podríamos tener esas preguntas aquí, pero no tenemos la pregunta que siempre surgirá si estamos haciendo facturas, que es que tenemos que clasificar las facturas y luego básicamente pagar las facturas, ya sabe, en un momento posterior, lo que creará un tipo de formulario de cheque en el momento del pago de la factura. Pero es más específico. Es ese formulario de cheque de pago de facturas del que hablamos antes. Así que,